Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Capri, por el orden de las visualizaciones de las últimas lecturas semanales, esta semana has quedado como el cuarto, así que mil gracias por las visualizaciones, por los likes, a la gente que comenta ahí abajo. Recibo unas cosas súper bonitas, muchas gracias, signo de Capri. Si tú no estás suscrito aún a este canal, te invito a que lo hagas, ya que más de la mitad de la gente que me ve no está suscrita, así que te invito a que lo hagas y mil gracias. Vamos allá, Capri. Espero que estés súper bien, espero que estés genial y espero poder darte pues una lectura llena de buenas noticias, buenos augurios. Y empezamos, salud, dinero, estudios y después nos iremos con las lecturas del amor. Ajá, el sol y 9 de espadas. Pues mira, el ermitaño que representa a Virgo, el carro que representa a Cáncer, 9 de bastos y el caballero de bastos. Signo de Capri, si algunos de vosotros estáis planificando, organizando un viaje por trabajo, te está diciendo que puede que te canses mucho en ese viaje o sencillamente que cierta cosa puede salir un poquito así asá, pero te están diciendo que va a ser la última complicación porque esta situación va a salir bastante bien. Vas a salir airoso, exitoso, súper bien en esta situación, incluso pues vas a tener buena cosecha o buen cambio en tu ámbito laboral, pero ya te digo yo que va a haber cierta complicación. Empezamos signo de Capri. Aquí te veo yo a ti. Signo de Capri, el 80% de la gente que está viendo esta lectura y a la que le está aplicando eres un alma vieja. Y eso tú lo sabes. Signo de Capri, tengo a un grupo de vosotros que venís desde hace un tiempecito atrás que preferís la soledad. Sol, edad del sol, de arrojarle cierta luz a ciertas situaciones que hay en ti, que hay en tu vida, pero es una energía de aprender, no es una energía de ansiedad, ay Dios mío, quiero irme de aquí. No, es una energía muy elevada, muy sabia, es una energía bastante buena, que vienes a lo mejor queriendo pues enfocarte en tu salud o que te has apartado del entorno que digamos por cuestiones de salud, cuestiones laborales, pero que yo veo que muchos de vosotros estáis a punto de vivir un disparar que digamos de cierta situación en tu vida. Esto que cada uno lo aplica a su situación, por favor. Acuario, disculpa, si he dicho un signo que no es de Capri, lo siento mucho, Capri. Tengo aquí unas energías que hablan con lo que tienen que ver los padres, tu relación con tu madre, con tu padre, una situación un poquito así, así no estoy diciendo. Es como que aquí hay alguien a tu alrededor que al que le está costando de recuperarse de cierta situación, pero que esto va a salir bastante bien para muchos. Esto va a ser unos 9 días más o menos desde que estoy haciendo este vídeo, a lo mejor desde que lo estás viendo. 9 días como mucho. Espero que realmente esto esté yendo muy bien. Como que a partir del 9.º día o 10.º día la cosa empieza a mejorar, pero a mucha velocidad. Espero que sea el caso, y si es tu situación, pues lo siento mucho, pero esto va a estar bastante bien. Una situación que tiene que ver con la movilidad, el aparato locomotor, las piernas. Esto va a estar bastante bien. Créeme que esto va a estar bastante bien, al menos por lo que dice aquí. Capri, vamos allá. Te veo esta semana después de estar un tiempecito, como he dicho antes, un poquito aislado, un poquito ensimismado. Repito, es una energía muy alta, es una energía muy sabia y muy poquita gente, no muy poquita gente, pero poca gente, es verdad, disculpa, puede estar en esta situación. En general, todo el mundo necesita de ruido, siempre está tiki tiki hablando por WhatsApp, o está viendo la tele, o está escuchando música, o está en alguna red. No soportan el silencio, quieren un ruido, pero la capacidad de estar tú solo, ya sea escuchando música o no, pero sencillamente sin la necesidad de que tengas a nadie a tu alrededor para que te divierta, porque tú en tu silencio estás bien, poca gente lo tiene. Te lo digo como tal, y eso es lo que te hace ser un poquito alma vieja. Bueno, eres así porque eres alma vieja. Muchos. Después de este aislamiento, después de este tiempo de silencio, lo que como tú quieras llamarlo, viene una energía que habla, la energía del carro, impulsado hacia adelante, pero con control. Claro, siendo así, ¿cómo iba a ser si no? Igualando las energías, el yin y el yang, el pensar y el actuar, una energía ir con cuidado, pero es una energía de mucho éxito,
de salirte de cierta situación de poca claridad, de poca, no sé, de poco éxito, lo que sea esto, signo de Capri, hacia el éxito. Es una energía, lo que es la tierra, el carro en la tierra, pues habla de movimientos, de viajes por tierra para algunos de vosotros, pero que también habla, signo de Capri, de un éxito, no hay de otra, es que no hay de otra, de un éxito, con un 9 de bastos. ¿Sobre qué? Sobre ciertos obstáculos o cierta situación por la que te has dedicado durante mucho tiempo. Es verdad que te veo un poquito agotado. Te veo un poquito agotado físicamente hablando, te está diciendo que vale, que muy bien, pero que no te olvides de ti mismo, porque a lo mejor eres el típico que se esfuerza y lo da todo y después dice, ay Dios mío, no puedo más, necesito descansar toda una tarde porque te agotas totalmente. Tú sabrás, pero te está aconsejando por favor que te cuides un poquito. Es como que estás resolviendo lo que tú ya sabes que es lo último ya en esta situación, la última complicación. Va a salir esto bastante bien. De hecho, las cartas lo que te están diciendo que por muchas complicaciones, por mucha cosa que parezca que esta semana que la situación no sale según lo planeado, si es que lo has planeado, o según o como a ti te hubiese gustado, no te rindas, signo de Capri. Repito, si he dicho un signo que no es de Capri, lo siento, de verdad. Son aquí ya las 5:30 de la mañana, de la madrugada. Soy más de noche, bueno, de día y de noche estoy bien, pero que a estas horas ya una... Total, no te rindas, signo de Capri, no te rindas. Sigue en el camino, porque al final finalizamos con un caballero de bastos, de 9 a caballeros de bastos. Esto va a salir bastante bien, un cambio bastante bueno, signo de Capri, que te va a aportar una claridad, movimiento, pero que también es una energía de mucha confianza en ti mismo, mucha seguridad. Y es una energía de florecer. Vas a verle fruto a tu esfuerzo esta semana, signo de Capri, así que no te rindas, por favor. Si hablamos aquí de la salud, yo creo que ya he hablado bastante. Dinero, no veo recibir de algún dinero, vamos a decir, o el gastar, vamos a decir, más de la cuenta. Lo que sí veo es que algunos de vosotros a lo mejor como que queréis ahorrar. No le queréis decir a nadie a lo mejor que estáis ahorrando, sencillamente pues quieres vamos a decir, conservar esos ahorros a pesar de las situaciones que se te pueden presentar. Si hablamos aquí de los estudios, signo de Capri, aquí hay algo que tú estás haciendo que tiene que ver con la salud, no sé, aunque sea, pues yo que sé, de masajista o algo así, no sé. Esta semana, signo de Capri, te veo muy cansado, pero es como que estás yendo en la recta final. Empiezas con mucho ánimo, empiezas con mucha energía, empiezas con mucho impulso y una mente bastante exitosa y bastante clara. Pero es lo que digo, como que estás ahí en la recta final, en plan, va que llegamos ya. Va que no llegamos, llegas y bastante bien porque esto pinta muy bien, signo de Acuario, así que enhorabuena. Acuario no, Capri, lo siento. Vamos a hablar ahora del amor y empezamos por Capri, que está en pareja. Recordando, por favor, como siempre, que estas lecturas son muy generales, puede que te sean espejo, pero que tanto como si te aplican como si no, signo de Capri, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, Capri en pareja, y saltaron 2 cartas, que estamos hablando de un 5 de oros invertido y 3 de copas invertido, 8 de espadas y reina de oros. Signo de Capri. Veo que vienes de hacerte unas preguntas, hacerte unas preguntas del por qué. ¿Qué me interesa a mí estar en esta situación? Para muchos de vosotros estáis en esta situación, estáis en esta relación, a pesar de que me aparece con que hay un trío. Aquí hay alguien más, aquí ha habido un engaño. Signo de Capri, puede que estés en esta situación que sigas en esta situación por algo económico. Veo aquí unas energías un poco feitas, no entiendes, o a lo mejor no entiendes el porqué del comportamiento de la pareja. A lo mejor nunca había hecho esto y de repente pues está haciendo cosas raras. Tengo las energías de malas influencias también, signo de Capri. Puede que la gente que tú tienes a tu alrededor te están mal aconsejando, sencillamente te cargan más y más y más. Y de cierto modo yo te veo como que no te interesa ya cuidar de nadie.
si no es de tu persona, no te o sea, de ti mismo, no te interesa ya saber nada de nadie, estás con una energía de paso olímpicamente de todo, me da igual si comes, si no comes, si vuelves, si no vuelves, es una energía de no me interesa nada ya. Lo que tiene que ver contigo ya está. Pero que veo que vienes de una etapa en la que lo has pasado muy mal. Y puede que para muchos la pareja, ya te digo, aquí hay un trío. La pareja, pues a lo mejor los dos o las dos que tenéis una situación bastante buena económicamente hablando y que ahora mismo pues te interesa y te preocupa nada más lo que vaya a pasar con ese dinero que tenéis en común, porque puede que se lo esté malgastando en otras u otros. Entonces pues esto es lo único que te preocupa ahora mismo. Dices como que me da igual, haz con tu vida lo que tú quieras. Bueno, pues nada, quieren hablar, vamos a dejar que hablen. El as de oros, rey de bastos. 10 de espadas y el paje de copas invertido. Puede que tengáis hijos en común para algunos de vosotros, signo de Capri. Yo veo que muchos de vosotros, ya sea por A o por B, vais a intentar un acercamiento esta semana. Sí. Capri, veo que esta persona, yo te voy a decir una cosa. Algunos de vosotros habéis tenido que hacerle algo a la pareja para que vuelva o sencillamente para que se deje de tonterías, ¿vale? Puede que sea el caso de algunos de vosotros porque ya sea hay gente que se ofende. No estoy llamando a nadie por su nombre, digo a algunos, ¿vale? Y signo de Capri, a lo mejor la pareja está regresando pero con una actitud muy seca, muy seca, muy seca. Y va a haber un quererse acercar, pero que no va a haber una frialdad. Y es que es eso lo que pasa cuando obligas a cierta persona que se vaya de una situación, ¿vale? O que esté en una situación que ella o él no planeaban, pues estar allí. Total, creo que me he explicado. Ahí está, Capri, yo lo que veo no es que estés tú buscando un acercamiento con la pareja para, no sé, a lo mejor tú tienes aquí algún otro objetivo, pero Capri, yo lo que veo es que quieres algo de vuelta, quieres un dinero. Estás expresando cierto disgusto que tú tienes hacia la pareja, unas quejas para que se te devuelva algo, o puede que la pareja esté regresando porque necesita de dinero. Y tú estás ahí a lo mejor que quieres ayudar y tal, pero lo estás haciendo con muchas quejas. Lo estás haciendo con muchas quejas. Es como el que está dejando ahí el dinero, pero está refunfuñando todo el rato. Tengo aquí unas energías, signo de Capri, te están diciendo que si, bueno, si la pareja te está diciendo déjame, después ya te devuelvo, no se está viendo. La pareja esta semana va a saber perfectamente cómo llevarse de ti lo que quiere, ya sea una opinión, ya sea que te olvides de cierto tema o sencillamente el que aplaces un pedir de que quiero que me devuelvas mi dinero, pues esta persona va a tener un cambio de actitud increíble. Va a tener lo que quiere de ti y después va a cambiar la cara y va a estar aquí con unas energías de rabietas. Y si tú dices que no, esta persona ya te digo que va a estar con rabietas, con una actitud infantil, con una actitud muy inmadura y te va a decir algo que no te va a gustar. Y esto va a ser la última gota que digamos que colma el vaso. Va a ser esa gota, es lo que vas a decir. Ya no. Va a decir cosas que no, signo de Capri. Así que, si es tu situación, lo siento mucho. De verdad que sí. Porque yo noto que aquí hay mucha frialdad. Mucha frialdad y muchas veces has intentado remontar un poquito esta situación porque a lo mejor veías que había potencial en conjunto. Ya sea porque hay hijos, ya sea por lo que sea, pero por ese motivo que te hacía luchar por esta relación es el mismo motivo que te va a hacer irte de esta situación o sencillamente llegar a una conclusión. Creer. Tú sabes, signo de Capri, lo que hay. O sea, que te venga yo a decir aquí nada, ni yo ni nadie, porque esto es una situación que se está repitiendo. Tú quieres creer, no sé, en que la gente va a cambiar, a lo mejor en que la gente, pues,
veo que algunos de vosotros estáis buscándole justificación o queréis entender eso, lo que decía antes. El por qué actúo así o el por qué yo estoy o Dios quiere que yo esté en esta situación. Ni Dios ni nadie quiere que estés en una mala situación. Quiere que aprendas, que veas, sí, pero va. Yo lo siento mucho, de veras. No es que me encante a mí estar diciendo aquí cosas desagradables, pero esta semana lo que vaya a pasar, lo que se vaya a decir, te va a hacer perder la fe totalmente en esta situación. Y es lo que te están diciendo. Espere porque se me da que vas a recibir alguna señal. Espero que no sea esta señal que hemos hablado antes, pero que aquí vas a recibir algo. Es lo que dijimos. Cierta complicación, pero que la situación va a salir bien. Bien como tú lo veas, pero que aquí hay cierta complicación. Si tú quieres hacer algo aquí, como te he dicho antes, si quieres pedir algún dinero, si quieres dejarle algún dinero, espérate, no sueltes nada, porque vas a ver la reacción. Tú vas a decir, pero si hasta hace 5 segundos me estabas diciendo una cosa, pues mira, si quieres pedir un dinero, espérate todavía no. A la pareja, digo. Ay, Capri, déjame saber ahí abajo, por favor, si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y mil gracias. Ahora vamos con Capri soltero. Capri soltero, que por lo que veo, muchos de vosotros me lleváis mucho tiempo solteros, ya sea por A o por B, y de cierto modo como que te has llegado a construir un muro allí que digamos para que no se acerque nadie. No se acerque nadie o que le buscabas la quinta pata al gato todo el tiempo. Ese no me gusta, esa es muy alta, ese es muy rubio. Bueno, déjame ver si esto... Sí. Vamos allá, 8 de copas invertido y el rey de oros, signo de Capri. Aquí hay alguien en tu vida. Aquí hay alguien en tu vida que te digo yo que esta persona no se piensa ir. Ya has conocido a alguien y aquí tengo el elemento, bueno, agua, fuego, tierra. En realidad aquí hay de todo. No significa que si no hay aire, si tú estás con alguien de aire o si hay alguien en tu vida del signo de aire, esto no le aplica. Al fin y al cabo es una energía. Tengo una situación en la que ha habido algún alejamiento, ya sea por A o por B, pero que esta persona está ahí y no se piensa ir, no se piensa ir. Y signo de Capri, se me da que tú eres el que estaba buscando, vamos a decir, como he dicho antes, cierta excusa o sencillamente porque de verdad no le veías la salida a esta relación o el futuro de estar con este hombre o esta mujer. Y esta persona aún así quiere seguir en tu vida. Esta persona ya de por sí tiene el plan de seguir en tu vida para siempre. Ya sea signo de Capri, como amistad, como vecino, como colega, lo que sea, porque esta persona no se piensa ir, ¿vale? Capri, hay otro grupo de vosotros aquí. Capri, yo veo que muchos de vosotros ahora mismo, como lo que estáis buscando es una realización, es una autorrealización, un bienestar económico, laboral. Yo veo que aquí ha habido una relación recién, o la última relación que tuviste, y con la que todavía cargas. Hay una mochila emocional debido a una situación que no ha salido bien y en la que tú has ofrecido todo lo que tenías, a lo mejor emocionalmente hablando, y que todavía, pues vamos a decir, todavía tienes ese sabor. Yo te veo estable, yo te veo muy bien, yo te veo ahí en tu sillón como un rey, como una reina, súper bien, pero que emocionalmente hablando, una energía de incapacidad de soltar cierta situación, pero que no pasa nada porque tú estás aquí muy bien. Esto no está, vamos a decir, uy, estás muy mal, no. Este grupo es el que le está buscando a veces la quinta pata al gato para no estar con nadie o sencillamente tiene excusas, no le estás a lo mejor, no estás buscando fallos o defectos a la persona, sino que estás buscando situaciones, excusas. Tú sabes cómo hacerlo. Vamos allá, Capri. Capri, soltero ni amor para esta semana. Bueno. 6 de oros. Paje de copas. Paje de bastos y reina de bastos. Hay una persona que se presenta en tu vida, déjame quitar este punto ya,
que se va a poner muy digna, signo de Capri, porque a lo mejor esta persona es muy chisposa, es muy de todo y a ti no te veo con muchas ganas esta semana. Y bueno, esta persona yo no veo que sea un rechazo, sencillamente un paso olímpicamente porque no me da la vida, no me da la vida y como que a lo mejor no puedo quedar contigo por A o por B, esta persona se te va a poner un poquito digna. Tú sabes de esa gente que le dices no puedo estar en una relación contigo porque esto y lo otro y que al final que te dice bueno, tampoco es que eras mucha cosa. Se te pone digna, así, eso es lo que quiero decir yo. Tú tienes aquí un admirador secreto, esto ya es una cosa que está ya apartada. Capri, una persona aquí hay en tu vida, y es una persona, vamos a decir que es un admirador, una admiradora secreta, una persona que no habla mucho o sencillamente no habla mucho de sus emociones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha vivido contigo una situación desagradable. Esto puede ser un amigo, puede ser alguien del trabajo, una persona que ha vivido contigo cierta situación desagradable y como que se quiere acercar a ti pero que no lo hace mucho porque es un poquito tímida o sencillamente tiene miedo a que la rechaces, a que le digas no y ya está. Muchos de vosotros ahora mismo no estáis buscando comprometeros. Y vamos a decir, signo de Capri, que sí, que llamáis, muchos de vosotros llamáis mucho la atención, en el sentido de que tenéis una aura increíble, dejando aparte lo que es el físico, el estilo y todo este tipo de cosas. Tu aura es elegante, tu aura es muy bonito, tu aura es llamativo, como digo, pero al mismo tiempo, tanto como llama, rechaza. Entiéndelo tú, hay unos bloqueos ahí, unas energías muy buenas, muy amables, muy del jijiji, jajaja, pero al mismo tiempo te acercas pero con un límite, porque a la que cruzas nada, esto de mi límite, vamos, ves a otro o a otra, Capri. Así que bueno, cada uno es como es. Vamos allá, más cosas. Capri, yo veo que tú eres el que, yo lo digo, y lo siento mucho. Yo veo que tú te vas a estar abriendo un poquito, vamos a decir, como que vas a retomar un poquito esa situación que tú, en el caso de que tengas a alguien en tu vida, como que tú vas a intentar acercarte emocionalmente hablando, bueno, hablando poquito a poco, te estás abriendo, no sabes si acercarte o no, es como que yo no sé en qué punto estoy para decir depende de qué cosa, ¿vale? Pero llegamos al punto, vamos a decir, de la intimidad y dices, espérate, no corras tanto, porque no, todavía no, ¿vale? Porque es lo que te digo, a lo mejor llevas mucho tiempo tú solo, tú sola, y como que necesitas conocer más a la persona, ¿vale? Signo de Capri. Yo lo que veo es que muchos de vosotros tenéis aquí cierto miedo de que alguien llegue a tu vida y que tenga pareja o que esté tonteando con mucha gente y que no te lo diga. Y en realidad aquí aparece mucha gente en tu vida. ¿Yo qué quieres que te diga? Aquí hay mucha gente en tu vida. El punto está en que tú quieras. Porque yo veo que es que hay muchos de vosotros que ni salís de casa y cuando salís con ni me hables y vuelves bien, en plan, ¿no? Me miraron muchos o muchas, estoy bien, un poquito así, pero creo que es aceptar una invitación. Sí, signo de Capri, esto es un sí y esto es un actúe y esto es un éxito. Y hemos dicho que muchos de vosotros, signo de Capri, para esta semana ibais a intentar acercaros a cierta persona y abriros emocionalmente hablando y no sabes a lo mejor cómo hacerlo, te está diciendo que sí, da ese paso, acércate, que no pasa nada, que todo va a estar muy bien, porque yo veo que tú vas a estar allí en tu cabeza, que R, y al final vais a tener una conversación seria con esta persona en la que vais a aclarar cierto conflicto que se me da que es un conflicto que está en la mente. Yo no te digo que te has vuelto loco, pero que sencillamente la mente nos la juega muy a menudo, porque un 5 de espadas en esta lectura, con esta combinación, me está hablando de un conflicto mental. De un conflicto mental. Y a ti, Capri, no te gusta que te pongan celoso. No quieres y bueno, total. Déjame saber ahí abajo, por favor, si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Ahora vamos contigo, Capri. ¿Qué vienes a preguntar? ¿Por tu ex o por alguien en especial? Madre mía.
la carta de Acuario, el Rey de Bastos, que representa Leo, Capri, Sagitario. Esta, ¿no? Bueno. Capri. Ahí está, gracias. Puede que recién hayas recibido una comunicación mediante las redes sociales o que estás echándole un vistazo a qué es lo que está haciendo cierta persona por las redes sociales. Esta persona está estancada. Yo creo que tú eres el que está estancado en un punto, en un recuerdo, en una experiencia negativa. Te veo, yo te voy a decir lo que salga, signo de Capri. Aquí yo veo que muchos de vosotros estáis muy atentos a lo que está haciendo esta persona. Como he dicho antes, estás energéticamente hablando soltero, pero que tú tienes ahí cierta situación un poquito que no consigues olvidar. Signo de Capri, esta persona es un poquito narcisista, pero ole de lo narcisista que es de libro, pero muy narcisista. Esta persona es de aquellas que dice, aparta que voy, o sea que... Signo de Capri, de cierto modo tú lo que quieres es que esta persona regrese a tu vida para que te vea mejor, para que le des un portazo en toda la cara o sencillamente para devolver, para recuperar un poquito tu dignidad. Porque yo veo que muchas veces es que tuviste que hacer mucho esfuerzo para irte de esta situación, pero que no puedes. Es que esta persona, signo de Capri, yo veo aquí como una necesidad no. Es como que de repente quieres hacer algo que tú nunca habías hecho, o esta relación, este hombre o esta mujer te ha hecho hacer algo que nunca hubieses hecho. Aquí hay una energía de querer dominar de ellos, de querer controlar, una energía, vamos a decir, de querer llevarlo todo como ellos quieren, pero que es una energía un tantito fea. Esta persona tiene una conexión con un bajo astral, ¿vale? Con una energía un tantito, bueno, que no es de alta vibra, que no es un ángel, que no es un arcángel, que no es un guía espiritual, sino del otro lado. A ver, se está viendo bien, digo, a ver si hablando de estas cosas, porque me ha pasado mucho, hablando de estas cosas, se apaga la cámara sola, total. Pero bueno, yo creo que tú ya intuyes algo, ya sabes algo, que por eso pues esto no es una novedad. Total, signo de Capri. Estás en un estancamiento, pero este estancamiento también te ha ayudado, te está ayudando para que veas qué es lo de tu actitud, qué es lo que estás haciendo. Estás queriendo averiguar el modo, la manera de irte de esta situación, porque no eres tú. En esta situación no estás siendo tú, no eres tú. Tu aura, no sé, hay una situación. Claramente este hombre o esta mujer dejaron un antes y después en tu vida, hay un sabor amargo. Ay, Capri, lo siento mucho si es tu situación. Bueno, te digo que si tú te piensas que, bueno, si tú estás esperando que esta gente regrese a tu vida para que tú les des con la puerta en toda la boca, esta gente ya lo saben, saben que si regresan, primero, vas a decirles muchas cosas feas en la cara, vas a echarles muchas cosas a la cara, en el sentido a lo mejor ahora mismo dices, no lo voy a hacer, pero espérate a que le veas la cara. Y bueno, para algunos, porque habrá mucha gente que ya habrá sanado, que ni fu ni fa este hombre o esta mujer. Este hombre o esta mujer no tiene la capacidad de asumir cierta cosa emocionalmente hablando que te han hecho. Para nada, no puede. Esta persona está viviendo un tipo de pérdida, esta persona, créeme, en esta vida y este mismo año va a estar pagando un karma no muy bonito, y no lo estoy diciendo en plan me estoy alegrando para nada. De hecho, yo veo que mucha gente está regresando a ti, te piensa, no sé de qué manera te está buscando, ya sea mediante mensajes o algo así. Signo de Capri, y yo veo que muchos de vosotros vais a estar allí diciendo no y no. Esta persona avanza hacia ti, signo de Capri, avanza con mentiras, con engaños. Esta gente se va a estar moviendo quizá por donde tú vives. No te pueden soltar, no te pueden dejar ir, les es imposible, por lo que sea. Esta gente no puede, signo de Capri. No pueden. Y tú
Lo siento, que te lo diga así, pero tú lo vas a ver. Vas a ver que tú mismo has sido a lo mejor injusto contigo por haber estado en esta situación durante tanto tiempo. No estoy diciendo que es así, yo estoy diciendo según tus energías, esto está quedando así. Signo de Capri, en esta relación, esta situación ha sido una injusticia total. Ha sido una situación que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, tu aura está muy bien, tu aura está muy bonito, tienes una conexión muy bonita y de cierto modo a lo mejor llegaste a pensar que este hombre y tú o esta mujer y tú teníais una conexión espiritual. En el 99,9% esto no es una conexión espiritual, que se confunde muy a menudo y muy fácil con una relación con un narcisista. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Esto es lo que te ha pasado a ti. Cuidado, esta persona tiene cierta facilidad para manipular las emociones y va a estar viniendo hacia ti, reptando, que digamos, por los recuerdos, por las cosas estas y tal. Y esta gente se han estado viviendo una ruptura, porque aquí tengo al 80% de esta gente ya está en una relación, ellos ya están en una relación o ya estaban antes en una relación y que ha habido una separación o algo así. Total, yo veo que esta persona ya no está en tu vida, pero que por algo se sigue aquí saliendo, signo de Capri. No lo busco yo dejo que hablen, ya has visto. Pero que por algo sigue apareciendo aquí. ¿Por qué? Pues porque de usted depende. No sé, quizá te queda algo por soltar, algo por dejar ir, sencillamente a lo mejor tú has sanado, pero que este hombre o esta mujer siguen así, siguen apareciendo en tus lecturas y tú te haces la pregunta del por qué han hecho esto, por qué actúan así o qué es lo que pasa por su cabeza. No intentes meterte en esa cabeza porque vas a salir, vamos, pitando. Cada uno es como es, vete a saber por qué esta gente hace lo que hace. No te estoy diciendo que tengas, que no, piedad, cada uno con su universo. Porque a ti, signo de Capri, se te viene un compromiso. Se te viene un compromiso, una situación bastante buena. Y también te están diciendo, signo de Capri, que el primer compromiso que deberías tener es contigo mismo. Y después todo lo demás viene fluyendo hacia ti mismo, hacia ti. De hecho, yo veo que en la etapa que has conocido a este hombre o esta mujer, económicamente hablando y todo, estabas de perlas y ahora pues no estás muy bien. Porque este hombre o esta mujer te han hundido en unas situaciones kármicas que tienes que sanar. Yo no sé si ya lo has hecho o no, pero estás en ello, oye, porque es lo que dijimos antes. Capri ha hablado, me parece, mucho del Ho'oponopono y de sus milagros desde la primera sesión. Vamos a llamarlo así, o el primer ejercicio. De hecho, ya he dejado un vídeo en la comunidad del canal para que lo hagas con unos auriculares, con tu foto de esa etapa que tú necesitas sanar y es milagroso. Esto es karma, Todavía te queda algo por sanar. Oye, poco a poco, a tu ritmo, esto no es una carrera, pero que vas a estar muy bien porque ya te he dicho antes, es que te queda la última cosa, te queda una cosita. Nada más, por lo que hice allí te queda una cosita y esa cosita tiene que ver con tus padres y en especial para un 70% con la ausencia de un padre y para algunos desde el vientre de tu madre, ¿vale? Para algunos. Capri, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides por favor de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Capri.